Cangregato, el error de la carne y el metal capítulo 1. El experimento 12, C Innovation Labs no era un lugar para soñar. Allí, los sueños se convertían en errores, y los errores se tapaban con concreto y fuego. Aquel invierno fue especialmente frío, pero en las profundidades del complejo subterráneo, el calor de las máquinas y la desesperación mantenía todo hirviendo. El Dr. Berkan fue quien propuso el experimento. Había trabajado antes con humanos. Con cerdos. Con reptiles. Pero esta vez, quería algo más emocional. El miedo es una emoción poderosa, decía, pero el amor es lo que realmente rompe una mente, eligió un gato. Uno sucio, callejero, apenas respirando entre las sombras del callejón trasero del distrito Omega. Lo llevaron en silencio, dentro de una jaula oxidada. Nadie preguntó su nombre. Ningún científico le habló. Solo lo conectaron a cables, lo durmieron con una aguja sucia, y comenzaron las operaciones. Lo fusionaron con el ADN de un cangrejo abisal, uno que había sido encontrado entre los restos de una plataforma petrolera colapsada. Sus células eran resistentes, agresivas. Su cuerpo, una armadura natural. Y su sistema nervioso, inestable. Durante las primeras 48 horas, el gato gritó. No maulló. Gritó. Como si el dolor viniera desde el alma. Le inyectaron tranquilizantes. Le cortaron la cola. Luego se la volvieron a coser. Le cubrieron las patas con placas óseas. Reemplazaron su columna por una estructura blindada. A la semana, ya no parecía un gato. A la tercera semana, dejó de dormir. A la cuarta, comenzó a hablar. No en palabras, claro. Pero sus ojos lo decían todo. En las cámaras de vigilancia, se le veía temblar, escondido en una esquina. Se frotaba contra los muros como buscando cariño, pero nadie se atrevía a tocarlo. Uno de los guardias intentó alimentarlo a mano. Cangregato le arrancó los dedos con una pinza. Desde entonces, se lo alimentó con una sonda. Capítulo 2. Ecos en el laboratorio. La sala 12C se volvió un sitio prohibido. Los investigadores ya no tomaban café cerca del vidrio reforzado. El pasillo que llevaba hasta allí fue sellado con cintas de advertencia y blindaje de emergencia. Proyecto fallido, decía el reporte. Pero nadie se atrevía a desconectarlo. Cangregato no comía. No dormía. Solo miraba. A veces a la nada. A veces al techo. Y otras, a alguien que no estaba allí. Comenzó a emitir sonidos, parecidos a maullidos, pero más bajos. Retumbaban en los techos, llenaban las cañerías. Era como si rogara por ayuda, o como si estuviera llamando a algo, escribió uno de los técnicos antes de renunciar. Lo observaron durante semanas. Las cámaras empezaron a fallar cada vez que se acercaban a su jaula. Luces parpadeaban sin razón. Monitores estallaban de la nada. Y la estática, la maldita estática invadía todos los parlantes del laboratorio a medianoche, siempre acompañada del eco de un maullido distorsionado. El Dr. Berkan, orgulloso, insistía en que el experimento era un éxito. Es el arma perfecta. No duerme. No olvida. No obedece por miedo, sino por terror existencial. Pero los demás veían otra cosa. Veían a un ser atrapado en un cuerpo que no pedía. Veían cómo sus patas temblaban al caminar, cómo su cola se arrastraba con torpeza. Cómo sus pinzas se cerraban sin control cuando escuchaba música suave. ¿Era dolor? ¿Era recuerdo? El día 29, una enfermera olvidó cerrar la esclusa de seguridad. Fue un error de segundos. 7 personas murieron. Pero no de forma normal. Uno fue decapitado. Otro desapareció completamente, dejando solo su ropa manchada. Los demás, no quedaron lo suficientemente enteros como para contarlo. Solo una cámara sobrevivió. Y en el video, podía verse al híbrido encorvado, jadeando, sus ojos brillando en rojo mientras maullaba con desesperación. No lo mataron. Solo reforzaron su celda. El Dr. Berkan insistió. Sufre, porque su mente está viva. Y eso es lo que lo hace letal. Desde ese día, comenzaron a escucharse los pasos en los techos del laboratorio. Y en las noches más oscuras, se juraba escuchar llorar al gato. Capítulo 3. El dolor como entrenamiento. El silencio del laboratorio Innovation Labs se rompió con el zumbido de una alarma roja. Era el comienzo del protocolo de adaptación. Dentro de la sala blindada, Cangregato fue trasladado por primera vez desde su celda a una cámara sin luz, sin sonido, sin temperatura. Flotaba en un líquido viscoso conectado a cientos de electrodos. Cada estímulo, cada chispa eléctrica, cada descarga, activaba una parte diferente de su cerebro. Buscaban borrar su lado felino. Las emociones lo hacen débil.
Hay que desprogramarlas, dijo el doctor Berkan con voz fría. Durante semanas lo mantuvieron ahí. Lo obligaron a presenciar grabaciones de guerra, explosiones, asesinatos. Le mostraban imágenes de gatos jugando, y luego los rostros de esos gatos desfigurados. Lo hacían oler sangre humana mezclada con fragancias familiares, como menta o lavanda. Intentaban reprogramar el instinto. Todo para convertirlo en una máquina de matar. Pero él resistía. En las noches, cuando las máquinas se apagaban, los sensores térmicos captaban movimientos. Cangregato comenzaba a rasgar las paredes, a golpear su propio cuerpo con sus pinzas. No por rabia. Por desesperación. No entendía por qué sufría. Solo quería dejar de existir. Una noche, uno de los soldados encargados del experimento, un joven recluta llamado Dorian, bajó solo, ignorando los protocolos. Quería verlo de cerca. No puede ser tan horrible, dijo, antes de entrar. Minutos después, los gritos inundaron el laboratorio. No lo mataron. Lo dejaron vivo, apenas. Le arrancó los ojos, le destrozó la lengua. Dorian sobrevivió, pero su mente no. Lo único que repetía en su celda acolchada, una y otra vez, era: él no quería, no lo hizo por odio, estaba llorando. Capítulo 4. Prueba de combate. Después de semanas de tortura, llegó el día. El laboratorio ordenó activar el protocolo ejecutor. Cangregato fue arrastrado, atado, drogado, hasta una sala de pruebas con un ventanal blindado donde los científicos observaban en silencio. Del otro lado, un enjambre de zombis controlados por chips cerebrales aguardaba, rugiendo con hambre. El suelo tembló cuando las puertas se abrieron. Al principio, Cangregato no se movió. Miraba a las criaturas con miedo, no con furia. Pero el primer zombi se abalanzó sobre él. La pinza derecha lo atravesó de lado a lado, cortando la médula como si fuera papel. En segundos, otro cayó. Y otro. Y otro. Las cámaras lo grababan todo. Era perfecto. Una máquina de exterminio. Veloz, preciso, imparable. Usaba su cola felina como látigo, sus patas para impulsarse con saltos imposibles, y sus pinzas para partir huesos como ramas secas. El maullido de zombi, una habilidad que se había desarrollado espontáneamente, causó un estallido sónico que atrajo más zombis, y los destrozó desde dentro. Los científicos celebraban. Los comandantes militares firmaban documentos de exportación. Y él, solo se acurrucó en un rincón, bañado en sangre, temblando. Sus ojos reflejaban algo distinto a la furia. Horror. Por primera vez, Cangregato entendió que lo habían creado para ser un dios de la muerte. Y lo peor de todo, era que no podía detenerlo. Capítulo 5. La doctora Vega. El laboratorio tenía cientos de empleados, pero muy pocos se atrevían a mirar al Cangregato a los ojos. Una de ellas era la doctora Elena Vega, experta en neurocibernética. No participó en la creación del híbrido, pero sí en la instalación del chip de control en su cerebro. Fue la única que notó algo extraño. El chip no se sincroniza del todo, le dijo a su asistente. Es como si algo dentro de él se resistiera. Cada noche, Vega revisaba los datos en secreto. Su código neurológico era errático, lleno de impulsos que no correspondían a un monstruo sin alma. Había sueños. Memorias. Una tormenta de emociones que ni siquiera los zombis infectados podían simular. Una noche, cansada de ver cómo usaban al Cangregato como una marioneta de guerra, bajó al laboratorio subterráneo donde lo mantenían encerrado. Su celda era una cámara de acero, con muros acolchados y luces intermitentes. Él estaba encadenado. Herido. Silencioso. ¿Puedes entenderme?, susurró Vega, sin cámaras encendidas. Él la miró. Con ojos de gato. Con tristeza humana. Lo siento, no pediste esto. El Cangregato emitió un sonido ahogado, como un lamento. No era un maullido. No era un gruñido. Era algo que dolía. Vega empezó a dejar pequeñas notas, mensajes escondidos, y a reprogramar su chip en secreto. Le enseñó palabras. Le puso música suave. Le dio algo que no tenía nombre. Compañía. Pasaron semanas. Y aunque el horror seguía, el híbrido ya no estaba solo. Pero el laboratorio comenzaba a sospechar. Y la traición, tarde o temprano, se paga. Capítulo 6. El descubrimiento. La doctora Vega sabía que estaba caminando sobre hielo quebrado. Cada mensaje que dejaba, cada cambio que hacía en el código del Cangregato, cada noche que se quedaba más tiempo de lo permitido, era una bomba con reloj. Y el reloj, ya casi llegaba a cero. Una noche, Vega fue llamada a la sala de control. Había una grabación.
Su rostro, su voz, su mano acariciando suavemente el costado del monstruo. Las cámaras estaban activadas. Siempre lo estuvieron. ¿Puede explicarnos esto, doctora? Preguntó el jefe del proyecto, un hombre con mirada vacía y voz de serpiente. Ella intentó defenderse. Dijo que él pensaba, que soñaba, que no era un simple experimento fallido. Que sentía. Que recordaba. Pero nadie quiso escuchar. No es un ser vivo. Es un arma biológica. Y usted, es una traidora. La sentencia fue inmediata. Exilio del proyecto y vigilancia constante. Pero no la mataron. Sabían que aún les era útil. Solo le quitaron todo lo que tenía. Todo, menos los recuerdos. Días después, bajaron al cangregato. Estaba más inquieto que nunca. Agresivo. Inestable. El chip no respondía como antes. La reprogramación emocional que Vega había iniciado lo hacía impredecible. Y entonces, en medio de una simulación de prueba, ocurrió. El cangregato gritó. Pero no fue un maullido. Ni un gruñido. Fue un grito humano. Doctora. El eco resonó en todo el búnker. Los vidrios se quebraron. Un investigador cayó muerto por el impacto sónico. El híbrido había hablado. Por primera vez. No fue magia. Fue memoria. Fue dolor. Y en ese momento, todos los científicos del laboratorio supieron lo mismo. El experimento ya no estaba bajo control. Y nunca volvería a estarlo. Capítulo 7. El rugido silenciado después de aquel grito desgarrador, Innovation Labs se sumió en un silencio sepulcral. La criatura había hablado, no con palabras elaboradas, sino con la angustia de alguien que había sido arrancado del mundo, de su vida, y de sí mismo. El protocolo Omega se activó. El área de pruebas fue sellada. Las órdenes eran claras. Reiniciar el experimento, aunque eso significara borrarlo todo. Pero no pudieron. El cangregato ya no era solo código y músculo. Era rabia contenida. Era fragmentos de recuerdos. Una ventana, un rayo de sol sobre un piso de madera, el aroma de una lata de atún, y unas manos humanas que lo cuidaron alguna vez. Mamá, balbuceó en una esquina oscura de su celda, apenas audible entre el chillido de los monitores rotos. El personal de seguridad no tenía idea del monstruo que habían ayudado a crear. Solo veían una bestia acorazada, con ojos felinos inyectados en sangre y tenazas que podían partir concreto. Pero dentro de ese cuerpo, el alma de un gato seguía llorando. Mientras tanto, la doctora Vega estaba encerrada en una habitación sin ventanas, con cámaras vigilándola en todo momento. No hablaba. No comía. Solo escribía. Día tras día. Esquemas del laboratorio. Claves. Protocolos. Un último plan desesperado. Porque sabía que lo peor estaba por venir. El chip de contención fallaría. Era cuestión de días. Tal vez horas. Y cuando eso ocurriera, ya no sería un experimento el que rondaría los pasillos. Sería un sobreviviente. Un error biológico con memoria. Y lo único que lo guiaba ahora, era el dolor. Capítulo 8. El desgarro. Las cámaras de seguridad parpadearon. Una a una, las luces rojas se apagaban en los pasillos de Innovation Labs. Solo quedó la estática y el zumbido lejano de un generador agónico. En la celda 09A, los sensores dejaron de registrar signos vitales. Para los técnicos, eso significaba un objetivo neutralizado. Pero estaban equivocados. El cangregato ya no respiraba como antes. Su sistema híbrido había mutado. Las branquias se expandieron por su espalda, latiendo con cada impulso. El corazón, ahora eran dos. Y su cuerpo se adaptaba al dolor como si fuera combustible. Ya no gritaba. Ahora esperaba. Fue el técnico Rivas el primero en entrar al pasillo sellado. Su linterna titilaba, y la humedad había corrompido las paredes metálicas. La puerta que llevaba al núcleo del experimento, estaba abierta. ¿Qué? Eso es imposible, crunch. Un ruido húmedo, breve. La cámara más cercana lo captó durante un segundo. Solo se ve una sombra, y el cuerpo de Rivas colapsando, sin cabeza. Alarma nivel rojo. Los guardias se activaron, pero no sabían a qué enfrentaban. El sistema intentó cerrar puertas, levantar murallas automáticas, liberar gas paralizante. Nada funcionaba. El cangregato se había soltado. Y ahora caminaba. Pasillo tras pasillo, con la cabeza felina ladeada, mirando con melancolía los laboratorios vacíos. Donde antes jugaban con él. Donde lo lastimaban. Un grupo de 6 científicos intentó escapar por la compuerta de evacuación C7. No llegaron. La criatura emergió del humo con sus tenazas abiertas. La primera muerte fue rápida. Un corte limpio, seco.
La segunda, fue lenta. Quería que recordaran. Por favor. Fuimos obligados. Pero no hubo compasión. Porque el cangregato ya no era inocente. Era dolor con patas. Una mezcla de ira animal y frialdad humana. El error perfecto. En la sala de mando, la doctora Vega vio las muertes una por una. No lloró. Solo presionó un botón bajo su escritorio y murmuró: perdóname, gato. Perdón por devolverte como esto, porque ella sabía algo que los demás ignoraban. Lo peor aún no comenzaba. Capítulo 9. Noche sin regreso. El laboratorio Innovation Labs ya no era un centro de ciencia. Ahora era un cementerio, iluminado por luces de emergencia y gritos grabados en eco. Los cuerpos de científicos, técnicos y soldados llenaban los pasillos, algunos mutilados, otros simplemente desaparecidos. Las puertas de seguridad seguían abiertas, como si el propio sistema se hubiera rendido. Y el cangregato seguía avanzando. Ya no caminaba, se deslizaba. Las tenazas, llenas de sangre seca. Los ojos, apagados, pero brillantes en el infrarrojo de las cámaras. 17:43 p.m., Laboratorio B-13. El equipo de contención Alpha 9 llegó en helicóptero desde la base militar más cercana. 3 soldados de élite, preparados para cualquier amenaza biológica. Lo que no sabían, es que esto no era biológico. Ni militar. Era personal. El primero en morir fue el médico, aplastado por una columna derrumbada. No por accidente, alguien la había soltado. El segundo, el artillero, murió por una trampa hecha de restos humanos, cuerdas metálicas y ácido corrosivo. Solo quedaba el capitán Morales. Con un fusil de asalto y un visor térmico, localizó a la criatura en el sector de pruebas acuáticas. Pero cuando apuntó, el visor se apagó. No por falta de batería. El cangregato estaba tan frío que no lo registraba como una criatura viva. Morales giró. Demasiado tarde. Solo sintió el rugido felino, ese maullido zombie, y después, silencio. 18:09 p.m., nivel subterráneo. La doctora Vega caminaba sola, arrastrando una carpeta manchada de sangre. Era su informe. El primero. El que alertaba de las anomalías del experimento híbrido. El que nadie quiso leer. Las luces estallaban una por una. Sabía que estaba cerca. Se detuvo frente a la compuerta de criogenia. Donde todo comenzó. Y habló. Gato, yo te di un nombre. Te di calor. No eras un número. Detrás de ella, el cangregato emergió del humo, agachado, con el cuerpo lleno de marcas. No atacó. Solo la miró. Y lloró. Una lágrima, ácida, verdosa, recorrió su mejilla felina. La doctora dejó caer el informe. Y abrió los brazos. Lo siento. Las tenazas no dudaron. Fue rápida. Pero no sin dolor. Porque hasta los monstruos, cuando recuerdan amor, asesinan con tristeza. Al final del pasillo, las cámaras mostraron la imagen final. El cangregato frente a la pantalla rota de seguridad. Viéndose a sí mismo. La pantalla parpadeó. Y en letras verdes apareció. Proyecto fallido, terminar, pero no fue el sistema quien lo escribió. Fue él. Capítulo 10. Solo quedan los ecos. Innovation Labs estaba completamente en ruinas. Los generadores principales se apagaron a las 19. Las puertas de acceso quedaron abiertas, rotas o simplemente derretidas. El olor era insoportable. No solo por la sangre y el metal. Sino por algo más. El olor del abandono. Ya no quedaban humanos. Solo maquinaria oxidada. Pantallas con estática. Y un silencio denso que dolía en los oídos. 20:44 p.m., entrada principal, grabación de seguridad, último registro. Una sombra de 4 patas pasó arrastrando el cuerpo inerte de un soldado. Lo colocó frente a una puerta. Luego desapareció. En los archivos, ese movimiento fue clasificado como ritual no identificado. 21 p.m., última transmisión desde el laboratorio. Un mensaje automático fue enviado a la central militar. Entidad biológica hostil en control del perímetro. Pérdidas humanas. 93%. Misión fallida. Recomendamos protocolo Omega. Código. Extinción. Ese mensaje nunca recibió respuesta. ¿Por qué? Porque la base militar, a 50 kilómetros de distancia, también había dejado de emitir señales. 22:12 p.m., última grabación interna. 3 militares de reconocimiento entraron con trajes hazmat. Venían por órdenes de alto secreto. No a rescatar. No a destruir. Sino a documentar. Avanzaron por los pasillos oscuros. Uno cayó en un charco de sangre y vomitó. Otro vio una figura moverse a través de los tubos. El último, simplemente decía en voz baja. Esto no fue un accidente, esto fue un sacrificio.
Cuando llegaron al núcleo del laboratorio encontraron, nada. Solo una nota. Escrita a mano. Con tinta, pero también con sangre. Decía, yo no pedí nacer. Ustedes me rompieron. Me dieron vida y luego me abandonaron. Pero ya aprendí. Y ahora, yo soy el experimento que observa al fondo, una figura apareció. Ojos brillantes. Tenazas abiertas. Orejas caídas. Uno de los militares murmuró. ¿Qué demonios eres tú? El cangregato respondió, por primera y única vez con palabras humanas, deformadas pero claras. Yo soy lo que dejaron atrás. Y las luces se apagaron. El capítulo 10 termina así. Sin nadie. El laboratorio quedó como un monumento al horror. Y el mundo aún no sabía lo que se estaba gestando en esas ruinas, porque lo que sigue es la matanza. Capítulo 11. La matanza del silencio. Los 3 militares que habían ingresado nunca enviaron señal de regreso. El protocolo Omega se activó. Una unidad especializada de exterminio fue enviada. Unidad obsidiana. 14 soldados. Armamento clase antitanque. Inteligencia artificial de rastreo. Drones. Explosivos térmicos. Creían que era una simple misión de limpieza. No sabían lo que los esperaba. Día 1, 4, 20 am. El equipo descendió en helicóptero sin luces. Entraron al complejo por el acceso de carga. Todo estaba desierto. Sin cadáveres. Sin ruido. Demasiado perfecto. El líder, Capitán Lorenz, dijo. Esto no me gusta. Avanzaron por los pasillos. De repente, el sistema de luces parpadeó. Clac, 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 primera muerte. El soldado Vega, decapitado por una pinza desde una rejilla de ventilación. Segunda muerte. Drone K-9, destruido por un maullido sónico. El sistema auditivo de 3 soldados colapsó. Sangre por las orejas. Convulsiones. Gritos. Tercera muerte. La doctora Mchale. Apareció de la nada, desfigurada. Intentó advertir algo. Solo dijo. Ya es parte de ustedes, ya es parte de todos, y explotó. Literalmente. Un parásito alojado en su pecho la había infectado. Era un experimento más del cangregato. Día 1, 5, 40 am. La mitad del escuadrón ya estaba muerta. El resto intentó escapar. Pero el mapa había cambiado. Las puertas ya no estaban en los mismos lugares. Los pasillos se conectaban en laberintos que no existían. Y en cada rincón. Los ojos del cangregato. Día 1, 6 am. Los últimos 3 miembros de Unidad Obsidiana llegaron al núcleo. Allí estaba él. Gigante. Deforme. Respirando como si llorara. Su cabeza de gato los miraba, no con furia. Sino con dolor. El capitán Lorenz apuntó con su rifle y gritó. Fuego. El disparo impactó. Pero no fue suficiente. El cangregato usó sus pinzas. El primero voló contra la pared, partido en 2. El segundo fue triturado mientras suplicaba por su madre. El tercero. El capitán Lorenz. Grabó su último mensaje. No es una bestia. Es un niño enfermo atrapado en un cuerpo monstruoso. No lo maten, por favor, no lo maten. Él ya está muerto por dentro y la grabación se cortó con un sonido de huesos. El laboratorio quedó sepultado por una explosión nuclear encubierta. Pero en los sensores térmicos, algo sobrevivió, moviéndose, muy lento, pero vivo. Capítulo 12. Último maullido. Día 31 de octubre. Afuera, el mundo celebra a Halloween. Pero bajo tierra, en los escombros de Innovation Labs, algo sigue respirando. 3 figuras caminan por los pasillos colapsados. No son soldados. Son sobrevivientes de otra guerra. Veteranos del juego original. Los que escaparon del primer brote. Jae, experto en armamento de plasma. Iván, especialista en sistemas de hackeo y seguridad. Luna, una excientífica del laboratorio, ahora marcada por el horror. Buscan al híbrido. No para matarlo. Sino para entenderlo. Encuentran un archivo oculto. Grabación experimental 29. Proyecto felino crustáceo. Una voz cansada, temblorosa. Hicimos esto por curiosidad. Cruzamos el ADN de un gato doméstico, un cangrejo gigante del Pacífico y material genético recuperado de un zombi controlado. Pensamos que podíamos crear un centinela biológico. Pero, lloraba en su incubadora. Siempre lloraba. Nunca entendió por qué tenía tantas extremidades. ¿Por qué su voz lastimaba? ¿Por qué todos le temían? Luna comienza a llorar. No es un monstruo, es una víctima. Pero ya es demasiado tarde. El cangregato despierta, siente calor, siente voces. Y, como un niño aterrado en medio de un incendio, ataca. El primer golpe destroza la compuerta. Su rugido felino mezclado con un lamento gutural resuena en el búnker. Todo se tiñe de rojo.
Las luces de emergencia parpadean. Iván intenta conectar su panel al sistema. Quiere abrir la compuerta final y escapar. Pero es atravesado. Una pinza perfora su estómago. No muere al instante, sino mientras gime. No es tu culpa, hermano, lo que hicieron contigo fue inhumano. Jae grita. Descarga toda su batería de plasma sobre el cuerpo del híbrido. Las placas del cangrejo se queman, el pelaje humea. Pero el cangregato sigue caminando. Sus ojos de gato lloran. Luna se interpone. Basta. Escúchame. No tienes que seguir matando. Por un segundo, el cangregato duda. Retrocede. Gime. El maullido más débil que ha emitido. Jae, herido, prepara una bomba de núcleo frío. No hay forma de salvarlo, Luna. Ya está roto. La detonación solo se puede hacer en contacto directo. Jae corre. Se lanza. Abraza al cangregato. Y lo activa. Explosión. Silencio. Cenizas. Luna sobrevive. Sale a la superficie. Con una caja en las manos. Dentro. Un mechón de pelaje blanco y naranja. Y una grabación de audio. Un maullido. El último. Desde entonces, en Innovation Labs, cada 31 de octubre, los sensores de las cámaras detectan movimiento en la sala sellada. Un pequeño maullido. Triste, solo, y eterno.